Cuando hablamos de aumentar la testosterona, debes de tener en consideración algunos puntos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los valores de referencia, si alguna vez has ido a hacerte una analítica o vas a hacerte una analítica, vas a ver que hay unos valores de referencia. Imagínate a Antonio, que tiene 25 años y acude al médico, hace una analítica y dice: wow, estoy dentro de los valores de referencia, pero no me siento bien, me siento apático, tengo dificultad para ganar masa muscular, tengo facilidad para ganar grasa, me siento que tengo poca capacidad de concentración, poca motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estoy dentro de los valores de referencia, pero mi sensación interna es totalmente lo contrario. ¿Por qué pasa esto? Porque esto tiene varios eslabones débiles que debes de considerar. En primer lugar, antes de adentrarnos en la alimentación, es súper recomendable que tú tengas ciertas analíticas para ir viendo tus niveles basales de testosterona. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los valores de referencia están dentro, estás comparándote con personas que, en primer lugar, que sepas que algunas clínicas, esto va a depender depende de la clínica, del médico o del país, pero en términos generales se suelen medir personas de 18 o 20 años con, en muchos casos, personas de 40, 50 e incluso 60 años. ¿Qué pasa? Una persona con 20 años comparada con una persona de 50 o 60 años, simplemente por el término de edad, ya va a indicar grandes diferencias. Pero es que, además, dentro de estos valores de referencia, hay una cosa que no se está teniendo en cuenta, y es que hay personas diabéticas, con inflamación, personas que tienen ciertas patologías de salud que están consideradas como enfermedad. Entonces, una persona o un joven de 25, 30, 40 años que esté siendo comparado con una persona no tan joven y que encima tenga cierta patología de salud, o que no sea deportista, que no se mueva, que no coma acorde a que éste se verá beneficiado su salud. Es súper importante para que, en primer lugar, tengas en cuenta tus valores basales y esa comparación de si tu testosterona está aumentando o se está reduciendo sea en una comparativa respecto a tu yo, que eso es súper importante, porque dentro de los valores de referencia, a lo mejor voy a hacerlo, no te voy a hablar de nanogramos, decilitros, etcétera, etcétera, te lo voy a hacer facilito para que tú lo entiendas. Imagínate que los valores de referencia que te han dado o que dan, por ejemplo, ciertas referencias clínicas o médicas, te dicen: para sentirte óptimo y que estés dentro de esos parámetros de salud correcto, tu valor de referencia teniendo 25 años tiene que estar entre 4 y 9. Entonces tú vas y dices: claro, yo tengo un 6, pero me siento apático. ¿Qué pasa? Y entonces yo a lo mejor estoy sobre 6 dentro de esos valores de referencia y me encuentro todo lo contrario, increíblemente enérgico, tengo facilidad para ganar masa muscular, tengo dificultad para perder grasa, tengo una capacidad de concentración a la hora de hacer tareas increíble, una motivación por vivir y por hacer tareas increíble. Entonces tenemos los mismos años y me dices: Aray, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Porque lo que es válido para ti no es válido para mí y viceversa. Por eso es súper importante que tú tengas en cuenta tus niveles basales. Y antes de empezar, por último lugar, que sepas que muchas personas hay como cierta conjetura de si esto no es tan importante, si hay mucha propaganda, mucha publicidad detrás de la testosterona, y en realidad es un sí y es un no. Es decir, quizás muchas de las personas estén entendiendo la testosterona como la hormona que va a salvar su vida, y quizás caer en esta idea, y probablemente caer en esta idea sea totalmente cierto, porque hay una esfera ahí de la testosterona me va a salvar la vida. Error. Pero hay otra parte que significa, y que es verdad, que es que tus niveles de testosterona son bidireccionales. ¿Qué quiere decir bidireccional? Por ejemplo, imagínate que tú estás descansando peor, es decir, tu sueño es de peor calidad. ¿Qué va a repercutir eso? En que va a afectar directamente a mis niveles hormonales, a mis niveles de testosterona. Y paradójicamente, niveles más reducidos de testosterona afectan en tu descanso. Te hablo solo del descanso, pero es que vete, por ejemplo, al nivel de estrés. Niveles de estrés aumentan el cortisol, eso paradójicamente reduce la testosterona y la testosterona sigue afectando sobre eso. Entonces, ¿qué te tienes que quedar? ¿Por qué la testosterona tiene esa importancia? Pero no la importancia propagandística que nos han contado. Tiene una importancia porque midiendo o viendo lo que está pasando sobre los niveles de testosterona, es decir, si mis niveles de referencia hace un año eran de 6 y yo estoy ahora en un 5, eso quiere decir que en base a mi comparación, lo que está pasando ahí es que probablemente esté descansando peor, o esa bajada esté afectando sobre el descanso,
que está afectando sobre el estrés, o ciertas cosas como las que vamos a ver hoy. Entonces, ¿es importante aumentar los niveles de testosterona? Sí, sí es importante. ¿Por qué? Porque es un indicador bidireccional de cómo está tu salud. Eso sí, si tienes la comparación con tus niveles basales anteriores, tu propia comparación. Si no, puedes caer en los errores mencionados. Entonces, como estás viendo, vamos por partes. Yo podría contarte en este propio vídeo y decirte, estos son los 9 alimentos que aumentan tu testosterona y que tú te quedes con... Para eso los reels, ¿no? Que los reels se quedan cortos y la información queda un poco sesgada. Entonces, debes de saber algunas cosas y tener en cuenta antes de que te cuente esos 9 alimentos. De hecho, te los voy a ir contando mientras, a partir de ahora, empiezo a contarte los 3 procesos fundamentales que ayudan a aumentar tus niveles de testosterona. ¿Por qué? Porque yo te puedo contar estos 9 alimentos, pero si estos 3 procesos no se producen, te puedo asegurar que tú puedes incluir, como mucha gente hace, ¿no? Mucha gente dice, pero si es que yo me expongo al sol y a mí me han dicho que si yo me expongo esto aumenta mi vitamina D, pero yo todavía sigo sin sentirme con energía y todos esos beneficios que hemos mencionado o los beneficios que tiene aumentar la testosterona. Claro, porque hay estos 3 procesos, fíjate cómo son los 3 procesos fundamentales que aumentan tu testosterona. Y esto va antes incluso que meter cualquier hábito. En primer lugar, la materia prima adecuada, es decir, el colesterol. Esto tiene una información, tiene una propaganda detrás, el colesterol, que ha perjudicado y ha dañado y ha llevado a la sociedad, pues en este caso, al punto en el que estamos. Hemos tomado ciertas consideraciones que han ayudado a muchas personas a mejorar ciertos parámetros de su salud, pero en referencia al colesterol, como vamos a ver aquí, hay probablemente, si salgo a la calle y yo he hecho este experimento y he mencionado la palabra colesterol y le he dicho, pelotéame la palabra, es decir, devuélveme la palabra. Es decir, si yo te digo colesterol, hazme un favor, ponme en los comentarios qué piensas, qué es directamente lo que tú piensas, qué información o qué sistema de creencias hay en tu mente. La mayoría de las personas a nivel poblacional, sé que en este canal no, porque aquí ya estamos documentados, pero piensan negativo, inflamación, problemas, cáncer, diabetes, evitarlo, etcétera, etcétera, ¿no? En los años 80, la diabetes tipo 2 en los Estados Unidos era del 5,1%. En 2022, la tasa de diabetes tipo 2 es del 13,7%. En 1980, la tasa de la obesidad en los Estados Unidos era del 13,4%. En 2022 fue del 42,4%. En 2022 se estimó que 18,6 millones de personas en el mundo murieron de enfermedades cardiovasculares, lo que representa, ojo, el 32% de todas las muertes. Y por supuesto, cabe mencionar la reducción casi del 40% que han experimentado o que están experimentando muchas personas que hemos mencionado. El colesterol es una sustancia necesaria para la producción de hormonas sexuales. Todas las células de nuestro cuerpo contienen colesterol. Una persona con desequilibrio en sus niveles de colesterol lo verá afectado directamente en sus niveles hormonales. Esta información ya nos indica la importancia que tiene el colesterol dentro de nuestro cuerpo. En el libro hablo un poquito más en profundidad de ello porque este vídeo no es para hablar del colesterol, ¿no? Pero digamos que el colesterol, para que tú lo entiendas y rompas ese sistema de creencias en este vídeo, pasa una cosa. Elevados triglicéridos sí representan un riesgo para la salud. Esto, cuando se nos indica que tenemos elevados niveles de triglicéridos, quiere decir que tenemos un exceso de grasa en la sangre. Es decir, que se está produciendo a través de la sangre una movilización excesiva de grasa perjudicial para nuestra salud. ¿Por qué se produce esta elevación? Esto quiere decir que la persona generalmente está cayendo en una tendencia a consumir cierto tipo de alimentos y además con cierto tipo de patrón que está produciendo una inflamación dentro del cuerpo, y esta inflamación lo que produce son roturas dentro del cuerpo, dentro del organismo y dentro de las células. ¿Qué es lo que hace el colesterol? El colesterol, como es una materia prima importantísima para la construcción de las células, dice, wow, se está produciendo una rotura dentro de esto porque hay unos niveles elevados de triglicéridos que están produciendo toda esta inflamación. Entonces el colesterol entra a salvo para
como porque decíamos el primer punto, era la materia prima. Es decir, imaginaros que ahora mismo aquí cae, por ejemplo, una gotera de agua y entonces se empieza a romper la pared. Entonces, ¿qué es lo que haríamos, no? Para parar esa gotera. Lo que haríamos sería poner cemento para que eso no se siguiese inundando. Ese agua que cae hace referencia a los triglicéridos altos y el cemento hace referencia al colesterol. En realidad, cuando se va a medir los niveles de triglicéridos y de colesterol, esto pasó en los años 80, hubo una confusión, ¿no? Y es que se vio que en las personas que estaban muy inflamadas había mucho colesterol o había cierto aumento del colesterol, pero el colesterol lo único que hacía en la sangre era tapar esas roturas que se estaban produciendo. Te hago una pregunta y te dejo la reflexión. En un incendio, cuando hay fuego, si tú aparecieses allí y vieses a los bomberos apagando el fuego, ¿culparías a los bomberos de estar allí apagando el fuego? En realidad no, en realidad los bomberos están allí, sí, por el fuego, pero para salvar ese fuego, esa inflamación y esas roturas que se están produciendo. Es súper importante que antes de avanzar entiendas esto. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias que yo tengo, por ejemplo, si yo pienso que el colesterol, porque me han dicho que es perjudicial, porque hubo una confusión médica, clínica, etcétera, etcétera, al final eso va a regir mi vida. Entonces, todos los alimentos que beneficien el colesterol, porque es súper importante y está totalmente ligado como ese proceso, es parte de esos 3 procesos fundamentales que hemos dicho. Entonces, un alimento que pueda aumentar y mejorar los niveles hormonales respecto al colesterol, que puede ser, por ejemplo, los huevos, entonces yo directamente los rechazo. Entonces, cuestiono la cantidad de huevos que me estoy consumiendo, pero no cuestiono ni las galletas, ni los vasos de Colacao, ni las Coca-Colas que me estoy bebiendo. Y pongo el foco en lo no importante en vez de lo realmente importante. Uno de los mayores, de hecho, expertos de colesterol, Dave Fieldman, encontró en más de 2.000 personas centenarias una información súper interesante, y es que ninguna de estas personas tenía los niveles de colesterol por debajo de 200. De hecho, el 92% lo tenía por encima de 200 y el 30% por encima de 300. ¿Por qué te hablo de la cifra de 200? Porque hoy cualquier persona que se encuentre por encima de 200 le están recetando estatinas, que es una pastilla, que es un producto que reduce el colesterol en las personas. Dicho esto, mi consejo aquí no es que no te tomes esa pastilla, simplemente es que cuestiones, indagues e investigues acerca de esto, y que muchas veces hay cierta información sesgada, porque dentro del mundo de las estatinas pues hay cierta financiación detrás de eso, pero bueno, no vamos a caer en ese discurso. Lo que quiero que sepas, yo te traigo información que, por cierto, está evidenciada a nivel científico. Segundo proceso fundamental dentro de esto, la máquina de producción. Tú puedes tener tus niveles de colesterol perfectamente, puedes estar comiendo los alimentos que te voy a mencionar, pero si tu máquina de producción no funciona adecuadamente, déjame decirte que tus niveles hormonales tampoco se verán mejorados, ni afectados, ni incrementados. La máquina de producción es el hígado. Muchas personas hoy en día están sufriendo de lo que probablemente ya habrás escuchado, que es hígado graso. ¿Qué es un hígado graso? Es decir, un hígado graso es que el hígado tiene recubierto de grasa, y esto lo que hace es afectar a su capacidad para filtrar, es decir, se ve comprometida. El hígado es una máquina de desintoxicación, y si está recubierto de grasa, tenemos hígado graso, su capacidad para filtrar, para desintoxicar, porque bueno, esto podríamos entrar, de hecho en el libro hablamos de ello, ¿no? De todos los componentes, de todos los productos o cosas que afectan, que intoxican el cuerpo, y cómo el hígado funciona de manera perfecta desintoxicando muchas de las sustancias a las que hoy estamos expuestas en el día a día, ¿no? Entonces, es súper importante entender esto, porque cuando el hígado es graso, el organismo se satura, entonces no puede hacer su función correctamente. De hecho, lo que pasa es que el hígado produce más grasa para protegerse, paradójicamente, de estas toxinas. Esto genera, una acumulación desproporcionada de una hormona que probablemente habrás escuchado, que es los estrógenos, es decir, se desregula los estrógenos respecto a la testosterona. Y esto, que el estrógeno, probablemente lo hayas escuchado ya, es la hormona en la mujer. Cuando se produce esta desregulación y esta desproporción, se produce en los hombres, por ejemplo, pues la famosa ginecomastia, acumulación de grasa, pues por ejemplo en ciertas partes
que no tiende a ser tendente en los hombres, como por ejemplo en cadera, en muslos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces reparar el hígado o cómo reducir la grasa que hay visceral? La grasa visceral quiere decir la grasa de los órganos. ¿Cómo reducir esta grasa que hay alrededor del hígado para que esto pueda funcionar perfectamente, para que el proceso número 2 me ayude a tener, cuando introduzca esos alimentos, esto me asegure de que esté funcionando perfectamente? Pues mira, hay dos factores fundamentales. El primer factor fundamental es que, obviamente, no sigas intoxicando ese hígado, ¿no? Imagínate que empiezas a hacer cualquier protocolo, cualquier estrategia de las que vamos a ver, pero sigues intoxicando el cuerpo, ¿no? No vamos a hablar en este vídeo de esto, pero de hecho, si te interesa saber sobre esto, pues en el libro hablamos de ello, seguiremos publicando contenido y de hecho luego te compartiré algo que seguramente te interese si estos temas te interesen. Pero el primer punto fundamental es que elimines pues, los hábitos no saludables, la alimentación y los alimentos que sabes que no te perjudican, etcétera, etcétera. Incluso que no te expongas a factores ambientales en la medida de lo posible que puedan estar favoreciendo esta intoxicación dentro de tu organismo. En segundo lugar, es recomendable, en este caso, el factor fundamental número 2, que reduzcas la cantidad de carbohidratos que estás consumiendo en tu dieta. Especialmente carbohidratos refinados, azucarados, procesados, etcétera, etcétera, etcétera. En sí, vamos a hablar luego de ello, que el alimento no es el problema, pero este tipo de alimentos lo que generan en muchas personas es que cuando se consume este tipo de alimentos, generalmente la persona cae en adicción a este tipo de alimentos. Entonces, paradójicamente, esas galletas o esa bebida que estás tomando aumenta las ganas de seguir consumiendo este tipo de alimentos refinados, azucarados o procesados. ¿Y qué es lo que pasa consecuentemente con esto? Que desplazan los 9 alimentos que te voy a comentar aquí. Es decir, que yo por comerme las galletas que tanto te gustan, las galletas no son el problema. De hecho, nada allí fuera, nada externo a ti, tiene el poder real de hacerte algo, a no ser que tú le des ese poder. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el alimento nunca es el adicto. O sea, es decir, no son adictivos los alimentos, sino la energía de adicción que hay dentro de mí que yo proyecto en esa alimentación, pero que paradójicamente esa adicción la proyectaré en la relación, en el trabajo, en mi vida, en el entrenamiento o en lo que cada uno se esté exponiendo en su día a día. Entonces, lo que debes de tener aquí en cuenta es que cuando una persona que no ha tratado, que no ha gestionado la adicción, cae en esas galletas que tanto le gustan, paradójicamente come esas galletas le llevan a, me lo estoy inventando, pero simplemente es para que veáis el símil, a comer cierto tipo de bebidas, cierto tipo de alimentos que son paradójicamente los que tiene que evitar, no porque en sí el alimento tenga el poder de hacerle daño, sino por cómo se está comportando él con esos alimentos, y automáticamente desplaza de su dieta alimentos que sí son realmente efectivos para esa persona, ¿no? Que sí aumentan sus niveles de testosterona. ¿Por qué bajar los carbohidratos me ayuda a mejorar el hígado graso o reduce el hígado graso? Cuando se reducen los carbohidratos, pasa en el cuerpo un proceso que se llama gluconeogénesis. Este proceso quiere decir que, por ejemplo, tras 12, 14, 16 horas sin consumir o tras reducir los carbohidratos, este proceso empieza a coger la grasa que hay en el cuerpo y la empieza a transformar en glucógeno. Es decir, cuando tú comes carbohidratos, eso pasa directamente a sangre y rellena tus depósitos de glucógeno. Cuando tú reduces los carbohidratos, el cuerpo empieza y el organismo empieza, oye, ¿de dónde saco ahora el glucógeno? Y dice, no pasa nada, tu cuerpo sabe hacer perfectamente eso a través de la gluconeogénesis. Es decir, coge la grasa y deposita y llena los depósitos de glucógeno con eso. Es decir, que sería como estar comiendo prácticamente carbohidratos. Y además, esto tiene un beneficio adicional, porque cuando tú pierdes grasa, el primer factor donde se pierde grasa no es en la grasa cutánea, no es en la grasa que hay debajo de la piel, sino que es en la grasa visceral, la que hay alrededor de los órganos. Y en este caso, la que hay alrededor del hígado. Y el tercer punto es un estímulo sin inhibidores, o como hemos decidido llamar en el libro, sin ladrones. Es decir, podrías tener perfectamente el colesterol o los niveles de colesterol en un nivel adecuado y óptimo para ti, tener la máquina de producción en perfectas condiciones, pero que ese estímulo estuviese colapsado o estuviese restringido porque hay unos inhibidores de por medio, es decir, algo
que obstaculiza eso. Esos son los 11 ladrones de testosterona de los que hablamos en el libro. Entonces, recuerda que el proceso para mejorar tu salud, para aumentar tus niveles hormonales o para mejorar tus niveles de testosterona es un camino que va de eliminar los obstáculos más que de aumentar la testosterona. Si tus niveles basales máximos están en 8, probablemente te sea muy difícil a nivel genético alcanzar 9 o 10. Es decir, tienes tú como 8. Habrá otra persona que por su genética y por sus niveles basales sea 10, otra persona sea 6. Pero recuerda que el número es irrelevante, es más la sensación de cómo tú te encuentras dentro de esos niveles basales. Entonces, es súper importante que entiendas que el trabajo es eliminar los inhibidores. De hecho, esto es igual que cualquier paradoja dentro de la vida. Uno, para acabar siendo o conociendo la felicidad plena, de lo que tiene que encargarse no es de buscar la felicidad, porque uno se da cuenta de que cuando quita los obstáculos, por ejemplo, el orgullo, el deseo, la culpa inconsciente, la ira, la apatía, cuando quitas estos obstáculos, es como quitar unos velos, que hay una bola súper brillante, es quitar los velos que hay por encima, te das cuenta que ya la bola estaba brillando, simplemente que lo obstaculizaba era eso. Por lo mismo respecto a esto, es decir, podrías estar añadiendo, como hacen muchas personas, tener hábitos como salir a caminar, ir a entrenar, tomar el sol, comer ciertos alimentos y que paradójicamente no estés experimentando eso. ¿Por qué? Porque están los obstáculos, están los ladrones, están los inhibidores. Dicho esto, ahora sí, los 9 alimentos que aumentan tus niveles de testosterona. Y además, luego vemos cómo perfeccionar y elegir los alimentos para comer, saciarte y nutrirte, y no solo para comer y saciarte. Si has llegado hasta aquí y esto te interesa, tienes en la descripción una comunidad de WhatsApp totalmente gratuita, donde compartimos contenido sobre alimentación, sobre salud, entrenamiento, sobre la parte mental y la parte emocional ligada a estos 3 puntos que te acabo de mencionar, ¿no? En relación a la parte fisiológica. Desde este canal entendemos el cambio fisiológico, sea en tus hormonas, el cambio para ganar masa muscular, etcétera, etcétera, desde una visión más holística, desde un componente fisiológico, desde un componente mental y desde un componente emocional / espiritual. Hemos visto y he podido comprobar tras 11 años dedicados al mundo del entrenamiento, al mundo de la salud, al mundo del cambio físico, no solo conmigo, sino con varios clientes y muchas personas a las que he podido entrenar, que cuando se trata desde esta visión 360, los cambios se producen no solo de manera más efectiva, sino más eficiente, sino que la persona se relaciona mucho mejor, ya no solo con el cuerpo, sino con el entrenamiento. Así que compartimos en esa comunidad pues más cosas como, por ejemplo, hábitos o inhibidores o ladrones que están produciendo esta reducción de salud y de hormonas en la comunidad. Entonces, si quieres acceder a ello, tienes el link en la descripción y por ahí compartimos mucho más contenido y de manera un poco más directa que, por ejemplo, a lo mejor por aquí, que nos vemos cada 2 o 3 semanas, ¿no? Empecemos con el tema. La mayoría de las personas a nivel mundial, viendo un poco la perspectiva general que hay en los países occidentalizados, la mayoría de las personas se beneficiarían del siguiente concepto que ya hemos mencionado: reducir sus carbohidratos en la dieta y aumentar sus grasas, porque cuando yo aumento mis carbohidratos, paradójicamente lo que hago es que reduzco y desplazo las grasas, que vamos a ver que tienen un gran componente a nivel de beneficio para aumentar la testosterona, y encima, paradójicamente, la mayoría de las personas, por un control emocional, por una falta de, más que control, gestión emocional respecto a sí mismos, que acaban proyectando y acaban perdiendo el control pues, sobre la alimentación, es decir, el problema nunca son las galletas que te estás comiendo, podrías comerte 2, 3, 5 galletas y eso está perfecto, es cuando la persona no es consciente y acaba comiendo 20 galletas, digo 20 por ser 20, pero podrían ser 10 o las que sean, y eso va a depender del contexto de la persona y demás, y además en una actitud obsesiva y que todos los días o con cierta frecuencia está cayendo en ese tipo de alimentación. Y que luego paradójicamente podríamos abrir otro tema aquí, que es la culpa encima como con la que se come uno eso, ¿no? Que eso paradójicamente aumenta la probabilidad de segregar más cortisol, aumenta eso mi estrés, paradójicamente eso reduce mis niveles de testosterona, mis niveles de testosterona más reducidos, me reduce la motivación para ir a entrenar, entrenar menos paradójicamente me lleva... ¿Entendéis un poco, no? Es un círculo vicioso. Entonces, en 2021 se hizo un análisis, en junio de 2021, se llamaba, lo digo por no decirlo erróneamente, Low Fat Diets and Testosterone in Men, ¿no?
Este metaanálisis, que es una conclusión de muchos estudios científicos, concluyó y juntó a 2.757 participantes y pudo ver una cosa, que era las personas que dentro de su dieta estaban consumiendo un 20% o menos dentro del porcentaje total de las calorías, grasa, es decir, era una dieta baja en grasas, respecto a personas que consumían un 40% o más del total de las calorías dentro de su dieta. Comparó estas personas y estos grupos, sacó esa conclusión y vio que había una caída drásticamente, una reducción significativa entre los dos grupos. Es decir, el aumento, el consumir más grasa dentro de tu dieta aumenta tus niveles de testosterona. Pero por favor, quiero que te vayas con una idea clara de aquí, porque esto está cayendo o está llevando a la población a algo extremista y que mucha gente pues se ve totalmente confundida, ¿no? De la dieta cetogénica es la que va a salvar mi vida, el ayuno intermitente va a salvar mi vida, la dieta vegana o la dieta vegetariana o la dieta mediterránea, creyendo que es la dieta o que es algo externo a mí lo que en realidad me va a salvar. Quédate con esto. Una cosa es el contenido, es decir, la estrella polar, yo puedo mirar ahora mismo y ver la estrella polar y eso es el contenido. Pero lo que hay, todo lo que hay alrededor, el resto del universo, es el contexto. Y muchas veces explicamos la dieta o explicamos las cosas desde simplemente observar el contenido, pero yo no puedo explicar lo que es el universo simplemente con la estrella polar. Hace falta un contexto mucho mayor. Tomar la grasa no necesariamente es lo que aumenta tu testosterona, sino que lo que pasa en muchas personas es que como reducen sus carbohidratos, que paradójicamente cuando reducen los carbohidratos, la mayoría de los carbohidratos que toman las personas son hidratos de carbono refinados, azucarados y procesados, como reduzco estos, las opciones que me queda es, ostras, no voy a comerme 400 gramos de proteína todos los días. Ojo, 400 gramos de proteína, no 400 gramos de carne. Eso es una barbaridad, además de que es mucho más costoso en la dieta, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se desplaza eso que se está reduciendo a las grasas. ¿Qué pasa? Que por al final simplemente reducir eso y por pura estadística y matemática no me quedan más opciones que consumir más proteína y más grasa. Y esto da como resultante, el reducir estas cosas, un aumento de la testosterona. Pero no tienes que caer en lo que muchas personas están cayendo hoy en día, que es dieta cetogénica, es la salvadora, es lo que me va a aumentar. ¿Por qué? Porque como hemos visto por aquí y hemos tratado en varios podcasts, paradójicamente el cuerpo siempre responde ante esos extremismos. Es decir, hay cierta confrontación, al cuerpo no le gustan los extremismos. Que ni siquiera te digo que la dieta cetogénica o cierta dieta no sea la eficiente, sino que hay que entender las cosas no desde el contenido, sino desde el contexto. Entonces, muchas veces nos quedamos con la idea simplista de, ¿se ha visto en este estudio o en este metaanálisis? Las grasas son lo que va a aumentar mi testosterona. No, error. Sino que hay ciertos alimentos que están como velos en esa bola brillante que hablábamos antes, que funcionan como velo, pero es que simplemente quitarlo eso y automáticamente, probablemente, meta más carne, más grasa, más proteína, se va a ver incrementado de manera natural la testosterona. Además, cuando se incluyen mayor grasas o porcentaje de grasa en la dieta, se ven dos beneficios adicionales. En primer lugar, que este tipo de dietas son más saciantes. Y como son más saciantes y como más, pasa en segundo lugar una cosa, es decir, que uno se siente más vital, más enérgico. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando comen experimentan una cosa, ¿no? Y esto suele pasar por varios factores, pues un poco por cómo está el sistema digestivo, sus niveles de insulina, la sensibilidad que tiene, etcétera, etcétera. Hay un contexto ahí bastante grande, que es que cuando comen, esto no lo experimenta todo el mundo, simplemente ciertos niveles de personas, pero sí es verdad que la mayoría de la población lo experimenta, que cuando consumen entran en un estado de somnolencia. Esto también se produce porque se producen ciertos picos de insulina, ¿no? Entonces, el reducir los carbohidratos, aumentar las grasas y aumentar la proteína va a hacer que evites justamente esto. Entonces aquí podrá surgir, Alae, ¿qué tengo que hacer? ¿Comer pollo frito y patatas fritas? Porque eso es rico en grasa, ¿verdad? Si has llegado a esta conclusión, enhorabuena, tienes toda la razón. A partir de ahora, comer pollo frito y patatas fritas puede ser la solución porque es grasa, ¿verdad? No, aquí tienes que reconocer una cosa. Hay tres tipos de grasas principalmente. Las grasas saludables y las grasas no saludables. Esto, si no quieres tecnicismos. Dentro de las grasas saludables tienes las grasas saturadas y las monoinsaturadas. Y dentro de las grasas no saludables tienes las
poliinsaturadas. Nosotros nos vamos a ir aquí, a estos 9 alimentos. Te los voy a mencionar. Estos son por los que has entrado al vídeo, que querías saber. Estas grasas saturadas y monoinsaturadas las encuentras dentro de estos 9 alimentos. Carnes rojas, carnes blancas, pescados, mariscos, huevos, lácteos, nueces, aceite de oliva y aguacate. Esos son 9 alimentos que ayudan y benefician a la mayoría de las personas, teniendo en cuenta todos estos puntos atrás que hemos mencionado. Ahora bien, hay una cosa a tener en consideración, porque ¿qué pescado? ¿Qué marisco? ¿Qué carne? ¿Qué huevos? Si tú quieres optimizar, si tú quieres maximizar esto, hay algo que puedes tener en consideración. Vamos a ello. Las grasas poliinsaturadas son aquellas que pertenecen o que provienen del girasol o del maíz. Ahora vamos a ver cómo perfeccionar y saber cómo elegir estos alimentos. Podrías estar consumiendo un pescado y que uno de ellos tenga 500 unidades de vitamina D y otro pescado en la misma cantidad, el mismo pescado y que tenga 1000 unidades de vitamina D. Es decir, estoy comiendo lo mismo, el mismo pescado, con la misma cantidad, y cómo se produce que en uno hay literalmente la mitad que en el otro de vitamina D. Pues esto se puede ver y esto se puede comparar. ¿A qué me refiero? En primer lugar, hay 3 conceptos de los que hablo en el libro que a mucha gente de las que ya se lo ha leído le está gustando un montón, ¿no? El primer concepto es elegir alimentos naturales. ¿Qué son los alimentos naturales? Por ejemplo, en este ejemplo que te ponía, un pescado de piscifactoría y un pescado salvaje, el pescado de piscifactoría es el que tiene las 500 unidades de vitamina D. Cuando el pescado es salvaje, salvaje quiere decir que se ha criado en un entorno lo más cercano a la naturaleza posible. Es decir, que ha pasado por menos procesos y que humanos y donde ha intervenido el humano. El pescado de piscifactoría se ha creado en piscinas y ha sido pues alimentado con medicamentos y de manera, digamos, para entendernos mundanalmente y verbalmente, más artificialmente. En cambio, el otro pescado ha sido totalmente salvaje y libre y ha sido y se ha alimentado, en este caso, no de pienso y de alimentos como ha podido ser el pescado de piscifactoría, sino que ha comido, pues a lo mejor, otros pescados más pequeños, mariscos, etcétera, etcétera, lo que ha ido encontrando en el mar, ¿no? En primer lugar, alimentos naturales, pero esto lo podemos extrapolar también a los tomates, podemos extrapolarlo a las verduras, a las hortalizas, a las carnes, a los huevos. Cuanto más cercana a la naturaleza posible, más beneficios tengo yo sobre eso, porque una de las cosas que pasa hoy en la población mundial es que comen para saciarse, pero no solo para nutrirse. Yo sé que muchas personas, pues el contexto pues no permite quizás invertir en este tipo de alimentos, o a lo mejor es un poquito más elevado el precio respecto a una cosa o respecto a otra. Luego vamos a hablar un poquito en profundidad de esto y por qué debes de tener otra consideración en cuenta. Pero debes de tener en cuenta que la mayoría de las personas tienen ciertos beneficios cuando comen más cercano a la naturaleza. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el zinc, el magnesio, la vitamina D y todos estos componentes, minerales y vitaminas de las que sabes que son importantes para ti, sean elevados o sean óptimos dentro de tu cuerpo, dentro de tu organismo, y tengas que evitar, por ejemplo, suplementarte o tener carencias dietéticas. Cuando yo como alimentos cercanos a la naturaleza, en realidad estoy evitando esto. Esto quiere decir optar por pescado salvaje en vez de piscifactoría en los casos que surja. Optar por huevos de gallina feliz criadas al aire libre en vez de en jaulas y cerradas en jaulas. Por carnes de pasto y que han sido criadas al aire libre en vez de carnes de ganadería intensiva. Tomates en vez de agricultura intensiva, tomates de agricultura feliz, ¿no? Por así decirlo. El segundo punto son los alimentos de temporada. Volviendo un poco al alimento del tomate, cuando los alimentos de temporada aquí en España son durante el mes de verano, es decir, cuando la naturaleza da un tomate espléndido, rojo, brillante, sabroso, tierno, y esto es durante junio, julio, agosto y septiembre generalmente. Cuando yo tomo esto, me beneficio de unas cosas, que es en concreto lo que mencionábamos antes. Cuando yo no tomo este tipo de alimentos, voy a comer alimentos, imagínate aquí en España, tomar un tomate en diciembre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Pasa algo? No pasa absolutamente nada. Oye, cómelo. Yo algunas veces
como este tipo de alimentos y como tomates durante el invierno o cuando no es verano. No pasa absolutamente nada. Estamos hablando de la base, de términos generales, cuando esto surja. Es decir, si tú no tienes esta opción, tampoco hace falta que te estreses y te agobies, que eso genere más cortisol y ese círculo vicioso. Si en tu contexto te permite esto económicamente, el lugar donde vives, el sitio a donde lo vas a comprar, etcétera, etcétera, tienes esta opción, que además hay también un componente ético y moral. Oye, pues está genial, pero tampoco hace falta que te martirices y caigas en el mártir que se culpa por no poder consumir este tipo de alimentos, porque paradójicamente si yo le doy ese poder a ese alimento de que me va a sentar mal o que no estoy... pues eso va al final, debilitar más aún el organismo. Entonces, ten en consideración que cuando como este tipo de alimentos, por ejemplo un tomate en diciembre, es menos rico nutricionalmente. Entonces, cuando uno permite que la naturaleza sea la que rija, que ese tomate recoja toda la información del sol y yo no acelero el proceso, sino que uno espera hasta que la naturaleza dé el tomate, ese tomate está completamente rico y nutricionalmente y encima más sabroso que cuando uno está acelerando el proceso, por ejemplo, con agricultura intensiva, ¿no? Y que luego tiene un componente que, esto es otro punto, que es los insecticidas que lleva encima y demás, pero bueno, que lavándolo bien, pues estas cosas se pueden evitar. Entonces, si yo, por hacer un poco un símil, que por cierto es simplemente para que lo entendáis, es una referencia matemática y numérica para que lo entendáis, no es, sobre el papel no tiene por qué pasar así, a lo mejor me como un tomate en diciembre de agricultura intensiva y potencialmente, en vez de comerme el 100% de todos los nutrientes que podría si me lo comiese julio aquí en España de agricultura feliz, pues a lo mejor me como un 50% de los nutrientes. Y luego eso a lo mejor tengo que suplementarlo o comer otro tipo de alimentos. Pero a lo mejor te estás comiendo ese tipo de tomate que lavas muy bien, pero la carne y el pescado sí que lo tomas de salvaje, por así decirlo, ¿vale? Entonces debes de tener esto en consideración. Es decir, vamos a tener un abanico para que tú tengas también un abanico de posibilidades a la hora de elegir. Entonces, si yo me estuviese comiendo ese tomate en pleno julio, agosto, la cercanía a ese 100% de nutrientes es mucho más cerca o es mucho más probable que sea más rico nutricionalmente en zinc, magnesio, todos estos componentes que, como sabemos, nos ayudan a aumentar los niveles de testosterona, que si yo me como, por ejemplo, un tomate en pleno diciembre. Esto hazlo, llévalo hemos hablado de tomates, pero llévalo a cualquier fruta, carne, animal, pescado, marisco, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el concepto de alimentos autóctonos. Entonces tenemos alimentos naturales, alimentos de temporada y alimentos autóctonos. ¿Qué son los alimentos autóctonos? Los alimentos autóctonos quiere decir, por ejemplo, aquí estamos en Galicia, ¿no? Y aquí sabemos que en Galicia, pues que el mango pues no crece aquí en Galicia, porque eso crece en climas más tropicales. Pues eso, por ejemplo, en Málaga, en el sur de España, eso sí que crecen allí los mangos. ¿Qué pasa? Que cada lugar, cada rincón del mundo tiene un código, una información de la información solar que está recibiendo. Y no es lo mismo la energía solar y la energía atmosférica que hay en Galicia, en concreto aquí al sur, porque luego no podríamos ir al norte, que es totalmente diferente, a la información y el código que hay en Málaga. Imagínate en Chile, imagínate en Japón, imagínate en China, es totalmente diferente. ¿Qué pasa? Que la información solar que recibimos aquí, por ejemplo aquí en Galicia, es una información solar en concreto, que eso hace que nuestra piel, nuestros ojos y nuestra célula o células reciban cierta información. Y paradójicamente, el alimento que brota aquí es el que va en sincronía con nuestras células, con nuestro hábitat, donde vivimos. Entonces, ¿pasa algo si yo me como unas zamburiñas de Chile? Que por ejemplo aquí pasa en Galicia. Oye, pues no pasa absolutamente nada si mi dieta, por norma general, pues está, sigue ciertos patrones que benefician mi salud. No hay que caer tampoco en una idea talibán, una idea extremista, porque esto simplemente
volvemos a caer en ese círculo vicioso estresante en la que hoy muchas personas se están cayendo, ¿no? Y nosotros, paradójicamente, queremos evitar esto. Hablamos de mejorar la salud, hablamos de bases y después de las bases estamos aquí intentando mejorar ciertas cosas que si están en nuestras manos, las mejoramos. Pero que tampoco vamos a martirizarnos ni a caer en el mártir o en el simbolismo de culparme o tacharme o creer que algo es mejor o peor o culpar. Al final caer en ideas extremistas que no nos llevan a ningún lado más allá del sufrimiento. Entonces, ¿pasa algo por si yo me como unas zamburiñas de Chile? No pasa absolutamente nada, siempre que pues las bases tengan ciertas ideas como las que hemos comentado, ¿no? La idea es que, o el problema puede venir cuando la mayoría de las cosas que yo consumo pues son procesados, provenientes, como por ejemplo pasa aquí en España, la media de cada alimento que recorre son de 4.000 kilómetros. Entonces, si yo soy de Galicia, pues voy a comer pescado de la ría, voy a comer las frutas y las hortalizas generalmente durante la mayoría del tiempo del año que crecen aquí y no de fuera. Oye, ¿pasa por comerme algo de fuera? No pasa. Alguna vez me he comido mangos de Málaga, de hecho cuando vienen y están buenísimos y de vez en cuando me los como, pero no lo evito tampoco, me gusta el mango, lo como. Aquí no crece mango, pues me lo tomo, pero en la mayoría la base sigue esto. Entonces, cuando tú comes alimentos naturales, cuando tú comes alimentos de temporada y alimentos autóctonos que reciben esa misma información solar que tú recibes, porque en Chile pues recibe otra información solar diferente a la que hay aquí. Imagínate comer papayas. Hombre, pues la papaya crece allí en Colombia o en lugares más húmedos porque eso, que está hidratada de esa manera, permite y beneficia a las personas que viven en esos entornos más húmedos. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta estos 9 alimentos y teniendo en cuenta estos 3 conceptos, nos puede ayudar a aumentar y a potenciar y a buscar la excelencia dentro de nuestros niveles hormonales y nuestros ratios de salud. Acuérdate que unos niveles más elevados de testosterona o tus propios niveles elevados de testosterona simplemente indican un efecto de cómo están los otros componentes que sí afectan a la testosterona, como es el descanso, como lo es el estrés, etcétera, etcétera. Mejores niveles de testosterona es bidireccional y eso influye en los otros factores y los otros factores influyen en la testosterona. Hay una idea que me gusta mucho antes de que te vayas para que no caigas en los extremismos. Sigue estos 4 conceptos a la hora de mejorar tus niveles de testosterona o mejorar tus parámetros de salud o en cualquier faceta, generalmente, o casi cualquier faceta de tu vida, que a mí personalmente me han ayudado, ¿no? En primer lugar, más que meter o incorporar cosas nuevas, primero, céntrate en retirar lo que no te beneficia. En segundo lugar, incorpora aquellos hábitos y pruébate las ideas, es decir, me prueba esta idea, me pruebo este hábito, me pruebo este alimento, me pruebo aquello. Empieza a incorporarlo. En tercer lugar, mantén esto en el tiempo. Es decir, manténlo, pon el foco en mantenerlo, no en perfeccionarlo. Y en cuarto lugar, cuando ya lo hayas establecido como hábito y como algo totalmente natural, buscamos perfeccionarlo. Hay mucha gente que quiere cambiar su estilo de vida y quiere cambiar su alimentación, pasando de comer 20 procesados al día o 20 procesados a la semana a incorporar el pescado salvaje perfectamente que no tiene mercurio, el tomate que tiene que ser solo... Esto probablemente te lleve a la idea desmotivante, frustrada y acabar dejándolo totalmente. ¿Te ha gustado esto? ¿Quieres saber más? Estamos dentro de la comunidad y tienes, por supuesto, si quieres acceder y estar dentro de una comunidad que tenemos que es fascinante, en la que hablamos de componentes como estos que has visto aquí, fisiológicos, mentales, emocionales, espirituales, tienes el link al acceso en mi página web, donde puedes sentarte con nosotros en directo, tener contenido prácticamente todas las semanas. Muchas gracias.